Mi nombre es Clara y, a los 59 años, pensaba que el fuego de la pasión se había extinguido hace mucho, que mi cuerpo, afectado por el paso del tiempo, ya no podía encenderse con la intensidad del deseo juvenil. Sin embargo, cometí un error. Jamás pensé que una emoción inesperada despertó dentro de mí, removiendo antiguos recuerdos y sentimientos que creía dormidos, que no solo me consumiría, sino que destruiría todo lo que creía adecuado. La responsabilidad es mía. Sí, fui yo quien tomó la iniciativa, quien me dejé llevar por la confusión del momento, traspasando las líneas de lo adecuado, con una mirada nerviosa y un cuerpo que despertaba en mí impulsos que pensaba olvidados. No se trató de un incidente fortuito. Fui yo quien decidió abrir esa puerta entreabierta, optando por no retroceder al encontrarme con esa situación vulnerable y tentadora. Decidí adentrarme en lo que sabía que era una transgresión, un acto contrario a las normas que siempre había seguido. Lo que inició como una actividad arriesgada estuvo a punto de arruinarlo todo. Mientras Manuel, mi marido, se encontraba en su jornada laboral, reinaba el silencio en el hogar, hasta que percibí unos sonidos tenues que llegaban desde el piso superior. En la habitación se encontraba Camilo. Al principio, no le prestó atención, simplemente era un joven sumergido en su propio universo. Consideré que quizás le gustaría tomar un café, una conversación breve podría resultar placentera. Mientras ascendía por las escaleras, intenté identificar el origen de los ruidos. Al aproximarme a la habitación, noté que la puerta estaba un poco abierta. Tomé una profunda bocanada de aire antes de decidirme a contactarlo. Sin embargo, en ese momento mi mirada se cruzó con la de Camilo. Sentado en la cama, con la computadora portátil apoyada en las piernas, la luz de la pantalla iluminaba su rostro. Observé cómo sus manos se desplazaban y, al principio, pensé que presenciaba algo emocionante, tal vez un filme de acción. Al moverme un poco más y modificar mi posición, noté que la sangre se espesaba. Fue en ese instante cuando logré comprender completamente la acción de Camilo. Al mirar la pantalla, sentí un escalofrío recorrerme al ver mi reflejo. No me lo esperaba, no deseaba presenciarlo. Apurado, Camilo trató de calmarse mientras reducía rápidamente el sonido de su computadora portátil. Sin embargo, ya era demasiado tarde. El instante ya se había producido. Al encontrarse nuestras miradas, su rostro se ruborizó avergonzado. Pronunció con titubeo, mis disculpas, apartando la mirada. Quedé inmóvil, sin poder moverme. Inicié diciendo yo, frente a la puerta, aunque me encontraba confundido sobre lo que quería comunicar. Experimenté una sensación cálida y desconocida que me envolvió por completo. Aunque me sentía avergonzada, mi mente también estaba llena de pensamientos incontrolables que no podías comprender. Deprisa abandoné la habitación, sintiendo como mi corazón latía con intensidad. Coloqué las manos en mi rostro, intentando tranquilizar mi respiración. Me pregunté en voz baja qué había sido eso. ¿Cuál era su acción? ¿Cómo es posible que me haya mostrado tan descuidada? ¿Acaso fui la única responsable de la situación? Cuando me dirigí a Clara, mantuve una actitud decidida, aunque la confusión en mi interior superaba todo lo que había experimentado antes. A los 24 años, Camilo ya no era considerado un niño. A los 55 años, yo era una mujer que había experimentado diversas situaciones embarazosas a lo largo de mi vida, pero nunca me había encontrado en una circunstancia como la presente. Tenía pleno conocimiento de lo que significaba sentir vergüenza. En el pasillo me quedé quieto, con el corazón latiendo rápido, acariciándome el pelo en un intento por calmarme. Así que, en el marco de la puerta, surgió Camilo. Acomodó el cuello de su camisa, aclaró la garganta y mantuvo los ojos en el suelo. Perdón, mamá, me equivoqué, expresó con sinceridad y cierta duda que creía haber cerrado la puerta. Moví la cabeza velozmente, apartando la vista. En realidad, soy yo quien debe pedir perdón, contesté rápidamente, sin saber qué añadir, que debería haber llamado antes de entrar. Guarda silencio. Sin embargo, el silencio no era común. Llevábamos años compartiendo hogar, pero en esta ocasión era la primera vez que nos veíamos de esa manera, la primera vez que surgía esa tensión entre ambos. Expresé de repente la necesidad de bajar a la cocina para empezar a preparar la cena, mientras me dirigía hacia las escaleras con un tono de voz inseguro, tratando de mantener la calma. Camilo permaneció en silencio, limitándose a observarme fijamente, como si estuviera tratando de descifrar algo en su cabeza. Durante esa noche,
No intercambiamos ni una sola palabra. Ni intercambios de texto, ni gestos, ni conversaciones sin importancia. Sin embargo, la ausencia de sonido insinuaba que todo cambiaría para siempre. Durante la cena, compartimos la misma mesa, pero evitábamos cruzar miradas. El sonido único que se escuchaba era el choque de los cubiertos con la vajilla. Teníamos conciencia de la importancia de entablar una conversación para disminuir la tensión, pero nos preguntábamos de qué manera podríamos hacerlo. Transcurrió la noche, seguido por el día siguiente y el siguiente después de ese. Todo aparentaba ser corriente, sin embargo, nada lo era en realidad. El mutismo solo contribuía a aumentar la tensión imperceptible entre nosotros. Esa tarde, Camilo se ubicó junto a mí. Observé la incertidumbre reflejada en su mirada. Sin embargo, era claro que estaba decidido a solucionar la situación. Madre, me siento muy apenado por lo sucedido recientemente. Mis disculpas. Con una voz llena de nerviosismo y sinceridad, expresó su deseo de no permitir que esta situación afectara lo que habían construido juntos. Tomé una profunda bocanada de aire. A pesar de ser algo inusual y sorpresivo, era necesario calmarlo. Mostré una leve sonrisa y encogí los hombros. Camilo, confía en mí, he experimentado situaciones incómodas en diferentes momentos a lo largo de mi vida. Mientras contaba algunas historias curiosas, su expresión se suavizó, disipándose un poco su timidez. En ese instante, la sensación de tensión parecía desvanecerse, aunque en realidad era consciente de que todo seguía igual. A pesar de que la situación parecía estar mejorando, aquella charla había eliminado por completo las barreras entre nosotros. Podía percibir que las cosas estaban a punto de tomar un rumbo más intenso. Una risita se le escapó a Camilo mientras dirigía su mirada hacia la mesa. Expresó en tono bajo que, probablemente, ya estaban en igualdad de condiciones. Fruncí el ceño y dirigí la mirada hacia él. Inquirí con interés sobre el significado de tus palabras. De repente, su rostro mostró una transformación, como si se percatara de haber pronunciado algo irrevocable. Rascándose la parte de atrás de su cuello, mostraba indecisión. Sin embargo, una vez que había dado inicio, no le quedaba más alternativa que continuar. Inspiró profundamente, apartó la mirada y susurró, también te observé, de igual forma. Tan solo desconocías ese hecho. Experimenté la sensación de ser alcanzado por un relámpago. Por un momento, el frío me invadió por completo. Murmuré un cómo, al sentir la carga de sus expresiones sobre mí. A pesar de tener la cara enrojecida, Camilo siguió adelante. Jamás te lo mencioné por sentirme avergonzado, aunque permaneció en mi memoria. Se trataba de un secreto personal, algo que no lograba apartar de mi mente. Sentía como mi corazón latía con fuerza, una sensación de calor desconocida me invadía. Las palabras de Camilo no solo revelaban sus sentimientos, sino que también eliminaban cualquier obstáculo que pudiera separarnos. Nos observamos mutuamente, conscientes de que la conversación iba más allá de lo habitual. La atmósfera en la habitación se había vuelto densa. Había experimentado un cambio total. Desde ese momento, todo cambió por completo. Siempre existió una separación entre nosotros, una barrera invisible que nos distanciaba, pero en este momento percibía que esa barrera ya no estaba presente. De manera inadvertida, empecé a compartir un mayor número de momentos con Camilo. Breves instantes, diálogos que parecían carecer de importancia. Sin embargo, cada uno avivaba la tensión entre nosotros. Incluso compartíamos el momento de ver películas, algo que solíamos hacer de forma distante, pero ahora existía una atracción implícita, algo que los dos percibíamos pero nunca comentábamos. En ocasiones, al apoyar su brazo en el sofá, al rozar mi mano su pierna o al fundirse nuestras risas, experimentaba una sensación peculiar en mi interior, aunque procuraba no darle importancia. Aquella noche, me era imposible conciliar el sueño. Giraba en la cama, pero la intranquilidad en mi interior persistía sin descanso. En mi cabeza solo existía un pensamiento: Camilo. La situación no podía continuar de esa manera. Tenía la necesidad de establecer un tope. Si existía algún sentimiento de su parte hacia mí, era necesario que lo expresara de forma directa y lo pusiera fin. Al despertar, tuve esa idea en mente. Con el corazón acelerado, mis pasos me dirigían hacia su cuarto. La puerta se encontraba ligeramente abierta, dejando que la débil luz del interior apenas iluminara la habitación. Cuando entré, fue entonces cuando lo avisté. Mientras descansaba,
Mis ojos no se posaban en el sueño, sino en algo vasto y significativo. En un instante, mi aliento se detuvo y mi cuerpo se quedó inmóvil. Presenciar esa escena provocó un torbellino de emociones en mi ser. No era conveniente mirarlo, tendría que haberme marchado en ese momento, sin embargo, no lo hice. Permanecí en ese lugar por unos instantes, tratando de entender mis emociones. Después, me alejé velozmente. En mi interior había algo que no podía contener, aunque era necesario hacer caso omiso de ello. Regresé a mi cuarto, me tumbé en la cama, pero todo lucía distinto. Aquella noche, no imaginaba lo difícil que se volvería la situación. A pesar de sus esfuerzos, le resultaba imposible contener la creciente proximidad con Camilo. Día tras día, las barreras entre nosotros desaparecían gradualmente, intensificando la conexión que existía entre ambos. No me di cuenta de cómo las situaciones habían evolucionado tanto, pero tenía claro que retroceder se volvía cada vez más complicado. Una noche, Camilo regresó a su hogar bastante ebrio. El sonido producido por la puerta al caer objetos podría haber interrumpido el sueño de Manuel, sin embargo, era consciente de lo complicado que resultaba despertarlo. Saliendo velozmente de mi cuarto, me dirigí hacia Camilo. Antes de reunirme contigo, no pude ni preparar mi atuendo. Tenía la mirada perdida y una sutil sonrisa se dibujaba en su boca. Con palabras afectadas por la bebida, pero sinceras, susurró: «Madre, ¿existes de verdad?». Inhalé profundamente antes de agarrarlo del brazo. «Camilo, por favor, necesitas bajar. Es necesario mantener la calma y no hacer ruido». Sin embargo, la mirada de Camilo se mantenía clavada en mi semblante. Una sonrisa delicada se dibujó en su rostro mientras sus ojos me observaban detenidamente. «¿Te das cuenta de lo hermosa que eres? ¿Siempre has sido así o es algo que nunca percibí antes?». Permanecí inmóvil durante un instante, aunque recuperé la compostura rápidamente. «Camilo, es suficiente. Acércate a la cocina, que te voy a hacer un café». Con cuidado, lo conduje hacia la cocina con la intención de calmarlo. Sin embargo, sus expresiones y comentarios estaban afectando algo dentro de mí. Mientras me disponía a hacer café, Camilo tomó asiento en una silla. Repentinamente, la taza se le resbaló de los dedos y el contenido se desparramó sobre la superficie de la encimera. Le dije a Camilo que fuera más precavido mientras arreglaba rápidamente el lío. Su única reacción fue una sonrisa. «¿Has sido tan amable desde siempre?». Me apresuré a limpiar la cocina. No era posible permanecer en ese lugar por más tiempo. Manuel estaba descansando arriba y, con Camilo en esa condición, no era conveniente generar más ruido. «¿Subimos?». Sin decir nada, noté y coloqué mi brazo junto al suyo para llevarlo hacia las escaleras. Al llegar a la habitación, sus movimientos se volvieron aún más descoordinados. Tenía la necesidad de mudarse de vestimenta, pero se encontraba demasiado ebrio para hacerlo por sí mismo. Al inicio, tuve la intención de marcharme, sin embargo, al presenciar su lucha con la camisa, automáticamente le brindé mi ayuda. Mientras mis dedos se aproximaban a los botones, la respiración de Camilo se calmaba. En el ambiente se percibía una fuerte tensión entre nosotros, la cual se volvía aún más palpable debido al silencio reinante. Tenía total conocimiento de sus acciones, pero al mismo tiempo, se encontraba completamente desorientado. Camilo me observaba con una actitud distinta. Fue una de esas situaciones irreversibles que vivimos. Mientras se vestía, mostró indecisión, bajó las manos a los lados y me observó con intensidad. En ese momento me di cuenta de que estaba respirando más rápido. La atmósfera dentro de la habitación era tan densa que resultaba casi sofocante. Expresó que no continuaría con la dinámica, mencionando que al inicio su tono era suave, pero luego se tornó firme y decidido. Sin pestañear, observé fijamente a ese individuo, mientras mi corazón latía descontroladamente. ¿Cuál era su intención al expresarse de esa manera? Los dos nos llevamos una sorpresa en una ocasión, pero ya está, no le das vueltas. Conozco que lo realizas antes de irte a dormir, agregó con una voz más grave. Un escalofrío me invadió, obligándome a retroceder ligeramente, aunque mis pies se sentían como si estuvieran adheridos al suelo. Le expresé a Camilo que lo que estaba haciendo no era correcto. Sin embargo, mis palabras salían con un ligero temblor. Mostró una leve sonrisa, aunque no era una expresión inocente. Ya es un tiempo desde que superamos la necesidad de determinar lo correcto.
Deja de engañarte a ti mismo. Se acercó a mí dando un paso tras otro. Su proximidad era tal que percibía su respiración rozando mi piel. Extendió la mano y con suaves movimientos, sus dedos acariciaron mi mejilla. Intenté desviar la vista, pero me resultó imposible, ya que en el fondo sabía que estaba en lo correcto. Así que, sentí una proximidad que aumentaba la tensión emocional entre ambos. En ese instante se encontraba la solución a todo, en medio de la calma absoluta y la intensidad del momento. Mis pensamientos en la mente dejaron de sonar, las incertidumbres desaparecieron en susurros. No había podido oponerse a Camilo, y la realidad era que jamás había deseado hacerlo. A pesar del temblor en mis manos, no retrocedí. Al observar la firmeza en su mirada, comprendí que no había secretos por revelar. Inhalé profundamente, luego deslicé con calma las prendas por mis hombros mientras tragaba saliva. Le di la razón a Camilo en un susurro apenas perceptible. Pongamos fin al juego. Me acerqué totalmente el barra diagonal ella y me tumbé en la cama. Mi corazón palpitaba con intensidad, pero retroceder ya no estaba en mis planes. Camilo se inclinó suavemente hacia mí, cruzó miradas conmigo brevemente y esbozó una sonrisa. Con una voz reconfortante y amable, le dijo que no se asustara. Está todo en orden. Aparté la vista, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. A pesar de no poder reconocerlo, era consciente del tiempo que había anhelado este instante. Sin embargo, no pude retener las palabras. Le confesé a Camilo que me sentía algo temerosa, mientras mi respiración se hacía más agitada. Camilo mostró una sonrisa, haciendo caso omiso de mis palabras, como si éstas fueran de su agrado. Quizás se debía al consumo de alcohol. Se inclinó hacia mí y me susurró al oído. Es imperativo que Manuel permanezca dormido. Comprendí su mensaje, era necesario mantener la calma. No tenía claridad sobre mis emociones. Algo gigantesco se desarrollaba en mi interior y tuve que controlarme para no generar ningún sonido. Camilo me dirigió la mirada y expresó algo similar a estoy al tanto, amor, todo está en orden, y tú también. ¿Qué conocimiento tenía? Pienso que ha acertado, que me captó. Fue imposible resistirme. Decidí cerrar mis ojos, tratando de controlar la combinación de inquietud, tensión y anhelo reprimido, mientras la quietud de la noche nos rodeaba por entero. Camilo estaba tan ebrio que no le importaba nada. En realidad, eso también tenía un impacto en mí. La emoción en ese instante, junto con el resto de elementos, y la irresistible sensación de algo grandioso. Camilo se encontraba fatigado y sin aliento, con varias copas de más. Le comenté a Camilo que estaba sonrojado y que debíamos apresurarnos. Está de acuerdo, contestó, sin embargo, continuó de la misma manera, cada vez más. Tras experimentar otra convulsión, ya no me importaba absolutamente nada. Mi identidad se había transformado por completo. Con los ojos cerrados, murmuré, en ese momento, mis palabras fueron guiadas más por la confusión que por la razón. Le debió agradar, ya que se entregó por completo, lo cual resultó excesivo. Sentía una oleada de emociones contradictorias me invadió. Deprisa, puse a Camilo en su cama y lo arropé. Después, aseguré la puerta de su cuarto con llave. Tenía la intención de disfrutar de una ducha apacible para poder relajarme completamente. No sabía qué ocurriría a continuación. Mientras me encontraba bajo la ducha, reflexionaba sobre lo sucedido, experimentando nerviosismo e inquietud. No obstante, al salir, mi mente se encontraba más despejada. De manera curiosa, experimentaba una sensación de tranquilidad. No me era posible sentir enojo hacia mí misma, ya que tanto mi cuerpo como mi mente se encontraban en un estado de completa calma. En silencio me cambié de ropa, me dirigí hacia la cama y me quedé dormido sin aparentar preocupación alguna. Sin embargo, en realidad fue simplemente un instante de emoción, un impulso de deseo sin pensar. La situación no era tan sencilla y no iba a permanecer de esa manera. La situación no concluyó en este punto, era imposible para él. Ocurrieron sucesos de mayor magnitud y profundidad, hasta que finalmente Manuel llegaría a conocer la verdad completa. La narración no ha llegado a su fin todavía. No olvides seguir y suscribirte para estar al tanto de lo que se avecina. ¿Has quedado cautivado por las vueltas y misterios de hoy? Visualiza lo que está por llegar. Si te ha dejado con ganas de continuar leyendo, no dudes en darle un me gusta y suscribirte para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones.
Continúa explorando nuestro canal y descubre la emoción y el romance que te aguardan.